Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es la segunda sesión de este taller, el taller del modelo lógico para el desarrollo del trabajo de titulación y honestidad académica. Entonces voy a presentar las láminas, vamos a presentarlas. Bueno, eh, básicamente en la primera sesión lo que planteamos, lo que se planteó en este espacio de diálogo, fue presentar, bueno, hablar sobre el plagio que da origen a todo un planteamiento de, de políticas universitarias, no solamente en la UNAM, sino en muchos lados, en muchos otros institutos de educación superior, para prevenir esa práctica que es considerada una práctica nefasta, pues para el desarrollo académico, para el prestigio de los institutos, de las instituciones de educación superior y para la comunidad. Entonces, un poco se da esta situación en el contexto de, de la vida digital, del mar de información con el que contamos, del hecho de que la información se está actualizando y que profesores y alumnos tenemos acceso prácticamente libre a información actualizada. Entonces se nos hace fácil, incluyendo la inteligencia artificial, parece que lo que lo que ocurre es que se nos hace fácil poder utilizar esa información y trabajarla de una manera irresponsable para hacerla pasar por propia, cuando no hay una técnica del trabajo del material de investigación, que en el último en última instancia sería la forma de promover la honestidad académica, porque si tenemos una forma sistemática de generar conocimiento y asumimos una conducta ética en este hecho, pues entonces evitaremos el plagio y la deshonestidad académica con normas de conducta dictadas por un método. Ese es el planteamiento general de este taller, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues reconociendo que hay una serie de trabajos académicos, no solamente los escolares, sino trabajos que tienen que ver con la titulación, principalmente las tesis, los manuscritos recepcionales en el SUAYED, las tesinas y otros documentos de los que hablamos, en los que se tiene que ver plasmada esa honestidad académica, y evitar el plagio y otras formas de deshonestidad que existen, y que son sancionadas por las universidades. Hacía mención al inicio de este curso que desde mi punto de vista hay una obsesión por el plagio, sobre todo en nuestra universidad, por el hecho de que eh, se vio presionada la UNAM cuando realmente no tenía mecanismos de sanción claramente establecidos. Entonces, a partir de, del hecho reprobable de que una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que quería ser presidenta de esta institución, se demostró que en su tesis de licenciatura y de doctorado, pues recurrió al plagio burdo, y entonces hubo una presión social en contra de nuestra universidad para que se le cancelara el título. Sin embargo, esos mecanismos pues no están plasmados en una reglamentación, y la UNAM entra tarde a poder reglamentar sobre estos hechos, que como había comentado en la sesión anterior, en otras universidades ya habían avanzado en tener un marco de honestidad académica que regula la creación de productos académicos en su seno. Básicamente, eso sería lo que se presentó. Se presentó, pues, las características de los trabajos recepcionales, eh, de la tesis y del manuscrito recepcional. Posteriormente se habló
un poco del método. Y bueno, esta idea de volver al método es establecer principios de ruta de la realización de proyectos de investigación que desde el título hasta las conclusiones delimiten al autor de estas investigaciones para que actúe de manera honesta, como apegándose sistemáticamente al proceso de elaboración de productos académicos. Básicamente, y aunque sea repetitivo, lo que quiero presentar y vamos a seguir trabajando, y los invito, si están interesados en el tema, a poderlo desarrollar posteriormente más ampliamente, tiene que ver con que la solución al problema de la deshonestidad es una forma de trabajo académico, no hay otra forma. Eh, el día viernes, el profesor José Antonio Ortiz nos va a compartir el uso de la plataforma institucional de detección de plagio, de supuesto plagio o de probabilidades de plagio, porque ya veremos las características de este software que levanta alarmas y da un porcentaje sobre la probabilidad de que el alumno esté plagiando. Básicamente, bueno, ya lo discutiremos, pero bueno, ahora para poderse titular, no sé si en las demás facultades de la UNAM, al menos en el SUAYED de Psicología Iztacala, pues debe de tener un porcentaje, hasta cierto porcentaje, para que ese trabajo pueda ser presentado como manuscrito recepcional, porque el software ha identificado que hay un porcentaje menor al 30, suponiendo, no lo conozco a la perfección, y entonces ya lo puede presentar, ¿no? Hay que hacer una revisión crítica de esa forma de razonamiento, aunque el software tiene su utilidad. Bueno, me voy a ir avanzando en la presentación porque hay algunos temas. Ya saben ustedes que, bueno, hablamos sobre la importancia de contar con un cuerpo de evaluación de los productos académicos, en este caso los jurados de los manuscritos recepcionales o de tesis, que deben cumplir con una función que también se comentó en la sesión pasada, es que tienen que tener una norma, una guía, una forma de involucrarse con los trabajos de titulación, de tal manera de que el alumno o alumna cuando llegue a presentarlos, pues tenga el asesoramiento del sínodo, el director o directora de la tesis, y que llegue en mejores condiciones de presentar un trabajo original. También comentamos que la importancia de la diferencia entre trabajo de tesis y tesis, siendo la tesis la conclusión de un procedimiento de elaboración de trabajos académicos, pero la tesis es lo que está aportando el alumno o la alumna eh, como una evidencia de su formación académica y de un pensamiento innovador. Se tendría entonces que alentar y buscar las formas de generar ese pensamiento innovador. Bueno, hablamos de esto, de la investigación cuantitativa y cualitativa, y que hay toda una normatividad eh, ética para el desarrollo no solamente de los trabajos académicos, sino de la conducta profesional de un egresado o de un estudiante de una carrera determinada. Hicimos mención a la ética en las investigaciones y desde cuándo vienen esos planteamientos éticos a partir de el genocidio eh, contra los judíos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, formas de plagio, y es aquí esta gráfica es la que planteo, en donde planteo que el plagio es una parte nada más de la deshonestidad académica, es la parte más burda y poco profesional de actuar, pero hay una serie de elementos que conforman un fenómeno más amplio que es el de la deshonestidad académica, donde se incluye también el plagio. Aquí no puse un evento, pero es el del autoplagio, que por cierto, yo fui miembro de la comisión dictaminadora de la FES Cuautitlán, eh, para profesores que estaban aspirando a ser contratados como académicos y resulta que pues
yo detecté también eh, partes del trabajo de postulación, del trabajo de investigación o el ensayo de los aspirantes a ser profesores en Cuautitlán, y resulta que eran autoplagios. Y allí tuvimos una discusión en el seno de la comisión dictaminadora, porque algunos comentaron que el autoplagio no era propiamente un plagio, sino que era un derecho del autor. Eh, Hicimos una revisión teórica del tema del autoplagio y en muchas universidades se sanciona como plagio. Sin embargo, la conclusión que evitó que algunos aspirantes fueran retirados del concurso fue que en la UNAM no estaba reglamentado, ni no encontraron ninguna reglamentación en el país sobre el autoplagio. Y muchos de los miembros del sínodo comentaron que estaban en su derecho, si eran sus notas, si eran sus artículos, poder repetir esas partes en otra texto. Bueno, aquí están en esta lámina esa diferencia entre el plagio y algo más amplio que es la deshonestidad académica. Hablamos sobre el método lógico, que es lo que estábamos viendo ahora, que básicamente es un protocolo de investigación. Si nosotros actuamos con un protocolo de investigación, que muchas veces, al menos en el esquema del desarrollo de un manuscrito recepcional en el SUAYET no se establece, pues esa sería una guía, básicamente, de lo que el autor o la autora de un trabajo de titulación va marcando como ruta para poder llegar a la conclusión de su trabajo. Entonces es una buena estrategia irse guiando por un protocolo. Hablamos también de algunos principios. El primero, el más importante, que este protocolo de investigación y el desarrollo de una investigación, todo esté alineado. Mm, Les comenté que el concepto de alineación lo obtuve o lo saqué de Humberto Eco en cómo se hace una tesis, cómo se desarrolla una tesis, y básicamente es que todos los elementos del proceso de investigación estén vinculados lógicamente uno al otro, y eso sea la guía para el desarrollo del trabajo. Es muy claro que en algunos trabajos de investigación hay bandazos, es decir, se brincan o no tiene nada que ver un elemento con el otro, de tal manera de que lo que se está construyendo es algo no muy sólido en términos de la producción de esa investigación. La importancia del título, y después el hecho de que toda investigación está limitada en sus propios términos, que nadie puede, haciendo investigación, responder a interrogantes o a dudas que estén más allá del alcance de su propio planteamiento, y eso también, digamos que estimula el investigador a ser muy responsable de lo que está haciendo, porque un investigador no puede contestar más allá de los alcances de su trabajo, que eso no siempre ocurre. A veces el investigador se ve presionado, sobre todo en los exámenes de titulación, a contestar sobre cosas que no investigó, y lo más responsable es decir, eso no lo estudié, no lo puedo contestar. Bueno, hablamos de varios aspectos donde hablamos ya de la elección del tema, y aquí se vincula el hecho de la selección o la elección de un director de tesis con el tema, porque tiene que ser un experto. Entonces, eso nos va enganchando si tenemos un compromiso con el tema de investigación para poderlo realizar. Luego hablamos de la importancia del título. Al menos en psicología debe contener un buen título, pues elementos que puedan estructurar un marco teórico, porque alguien puede hacer una tesis que se llame como una que voy a mencionar en un momento, que donde todavía el título no está todavía muy concreto, muy firme. Puede poner un trabajo de tesis que se llame El teletrabajo durante la pandemia, y pues ese no es un título de una investigación, es un tema.
pero no es un título. Entonces, el asesor de tesis y el propio autor tienen que trabajar el título para que pueda guiar su elaboración. Aquí se establece que el título pues será un mapa para que se transcurra su elaboración. La estructura de los proyectos de investigación regularmente no se habla en estos términos, pero en cualquier tipo de trabajo de investigación, llámese cartel, llámese tesina, un reporte, deben de tener estos elementos. La teoría, que es el apartado teórico, un apartado del método, el apartado metodológico, el apartado crítico, que sería la discusión de los datos obtenidos con el marco teórico, y el apartado de documentación, donde también mencionamos varios aspectos. Hablamos de la estructura IMRC, que tienen, de hecho, todos los trabajos, al menos de artículos de publicación, y hablamos del desarrollo estamos en este tema sobre el protocolo de investigación y cuáles son las características. Me voy a ir yendo un poco más rápido, cambié el formato y bueno, cómo se elaboran las fichas. Aquí es interesante retomar, aunque es como el mismo concepto de la presentación lo plantea, pues un método lógico es cómo estructuro mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues hacer un diseño de un marco teórico y sobre los puntos establecidos, los numerales del marco teórico, pues voy elaborando mi búsqueda bibliográfica. Y aquí les comenté que en este caso y en todos los casos de búsqueda de información, lo mejor, lo más honesto es siempre trabajar con citas textuales. A veces podemos sacar notas y se nos olvida de dónde vienen. Entonces hay un riesgo de plagio. Si no anotamos de dónde viene, incluyendo la página, por si lo utilizamos como cita textual, lo tenemos que trabajar de esta manera. Y aquí ya está en una gaveta, en el apartado 2.3.1, conductas del niño huérfano. Entonces, bueno, la importancia de los autores, cómo van y algunos elementos. Eh, Hablamos de solamente un objetivo general, con eso sería suficiente para para plantear en lo exigible un protocolo de investigación, pero el autor de la investigación puede incluir otros objetivos de tipo particular que busca encontrar en su estudio. Aquí hay ejercicios y nos quedamos en el tema de la esquema de investigación. En el tema de investigación también se ha dejado de usar en algunos casos porque se considera un planteamiento burocrático, pero francamente nos ubica donde estamos. Y aquí lo podemos vincular con un cronograma y el director de la tesis y el autor de la tesis pueden ir viendo por dónde andan o si hay que modificar. En cuanto a la pregunta de investigación, también la pregunta de investigación solo hay una eh, y puede haber otras adicionales, pero la pregunta de investigación se vincula al título, no puede ir en contradicción con el título del trabajo. Bueno, aquí ya estamos hablando, me voy a ir más rápido sobre esta cuestión metodológica porque todos ya la hemos visto, pero básicamente variables dependientes o variables independientes en un esquema tradicional, aunque ahora se puede hablar de indicadores, de categorías, si no se quiere llamar variables. Básicamente, pues se trata de buscar relaciones causa-efecto entre variables que manipulamos y la variable observada, que sería la variable dependiente, y si es una investigación cuantitativa, que estadísticamente se demuestre una relación de causa-efecto o que no se demuestre, y si es una investigación de tipo cualitativo, eh, actuar, bueno, ya sabemos que no existen relaciones causa-efecto unívocas en
las investigaciones cualitativas, pero sí podemos establecer la correlación o cómo observamos que hay una correlación entre variables. Eh, Aquí puedo decir algo que es un poco riesgoso, pero porque puede dar lugar a una discusión muy amplia, pero en las investigaciones cualitativas actuamos como si existieran relaciones causa-efecto. ¿Por qué? Porque necesitamos un rigor para poder establecer las relaciones entre las variables que estamos estudiando. A pesar de que sabemos que no existen relaciones causa-efecto en la vida social, eh, actuamos como si fuera así. ¿Por qué? Para darle rigurosidad a nuestros procedimientos. Hablamos de una muestra. Aquí ya lo hemos visto cuando hemos dirigido trabajos o cuando los hemos realizado. Una muestra representativa solamente se alcanza cuando existe un universo del total de personas que incluyen ese grupo social. Si no contamos con ese universo, con ese padrón de individuos, nuestras muestras no son unas muestras representativas. Es muy difícil que se alcancen las muestras representativas y bueno, eso también tiene que estar establecido. El muestreo aleatorio es el único que permite determinar que los resultados que tenemos se pueden generalizar a la población. Regularmente eso no se alcanza. Después hay una serie de hipótesis. En algunos autores, a la hora de plantear hipótesis, mencionan eh, que es preferible no trabajar con hipótesis porque hay un sesgo desde el inicio del planteamiento en el protocolo de investigación. Hay otros que establecen que es mejor enunciarlas, tenerlas siempre presentes. Entonces hay hipótesis estadísticas, hipótesis conceptuales, hipótesis de trabajo. No me voy a detener mucho en este punto. Eh, yo nunca he planteado hipótesis, aunque dicen que el problema del no plantear es que uno siempre tiene hipótesis no enunciadas. Que siempre, cualquier investigador trabaja con hipótesis no enunciadas. Después, en el mismo anteproyecto, se hace el trabajo piloto y en este trabajo piloto lo que se busca es poner a prueba los instrumentos a través de una aplicación a una muestra pequeña, sobre todo para saber si se comprende lo que se está presentando como herramienta para levantar los datos y en la situación misma de estudio, porque muchas veces se hacen los estudios piloto claro, poniendo a prueba los instrumentos, pero en situaciones alejadas a la situación donde se va a aplicar el estudio final, lo cual constituye la introducción de variables extrañas a la investigación final. Bueno, ahora vamos a ver los diseños o elección de los instrumentos de investigación. Aquí enuncio una serie de instrumentos de investigación, dependiendo de si la investigación es cuantitativa o cualitativa, a la orientación del estudio, pero existe el guión de entrevista, la agenda para grupos focales, cuestionarios y todos los que aparecen allí, incluyendo el experimento y las pruebas psicométricas. Entonces, cuando el autor del trabajo va a plantear cómo va a desarrollar la investigación empírica, es cuando tiene que elegir algún instrumento para el levantamiento de los datos. ¿Con base en qué? En los alcances del instrumento. Los alcances del instrumento eh, nos llevan a la decisión de optar por uno u otro. Por ejemplo, en los estudios, muchos de los estudios que en particular yo he realizado, que son de representaciones sociales, me interesan los grupos focales. ¿Por qué? Porque en los grupos focales, como hay individuos similares o también diversos, pero que se incluyen dentro de una comunidad, lo que uno trata de impulsar a través de los grupos focales es poder identificar
un discurso social, cómo se construye un discurso social entre los participantes que están allí interactuando, ¿no? Si quisiera, no sé, identificar eh, cómo actúa o cómo se da eh, las ventas de drogas en las tienditas de Iztapalapa, pues vamos a hacer entrevistas a profundidad, si es que tenemos suerte, con alguno de los vendedores de drogas que están allí en una esquina. O sea, podemos hacer tres, cuatro, cinco y vamos a recolectar información muy importante sobre la experiencia personal de los sujetos que tienen esa actividad. Y bueno, cada uno de estos muestras, estas herramientas de investigación tienen un alcance. Bueno, esta es la lámina más importante de las que puedo presentar hoy, porque a la hora de definir una investigación, eh, lo primero que tenemos que establecer es cuáles son los campos de información que vamos a sondear, sobre los cuales nos vamos a enterar que tienen los individuos de la muestra, los sujetos de la muestra. Entonces, este esquemita que aparece aquí habla de campos de información de la variable independiente, que es la que nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, la práctica del sexoservicio en la ciudad. Bueno, este, el investigador o el grupo de investigación dice, bueno, ¿qué vamos a preguntar? Regularmente en los salones de clase, cuando pedimos que exista un instrumento, digamos que el razonamiento es, vamos a hacer preguntas que nos parezcan adecuadas. Y van haciendo preguntas adecuadas y todas son muy interesantes, pero digamos que no tienen necesariamente un orden. El orden lógico es establecer estos campos de información previos: origen de la actividad, cómo es que las sexoservidoras iniciaron su actividad, qué efectos psicológicos han tenido, la salud pública, qué impacto ha tenido su actividad o cómo piensan que su actividad tiene un impacto en la salud pública, si hay relación con la autoridad, qué tipo de relación y con qué autoridades, si existe, cuál es la relación con los vecinos eh, sobre su actividad. Entonces, cuando uno establece primero los campos de información, entonces inicia las preguntas. Ahora vamos a hacer las preguntas hasta agotar esto, ¿no? Entonces llega un punto en el que el equipo de investigación o el investigador dice, bueno, ya es sobre esto voy a preguntar, este va a ser mi instrumento de levantamiento de información de mi tesis doctoral o de maestría o de licenciatura. Ah, bueno, está bien, sobre esto vas a preguntar. Entonces, ahora sí vamos a hacer los ítems. Entonces, cuando uno ya va formulando los ítems, los va agrupando en la pregunta 1, 3, 6 y 19 en origen de la actividad, la 4, 8, 16 y 20 en formas de incorporación. Esto nos permitiría, si es una escala Likert, por ejemplo, sacar promedios de las respuestas en esta escala que nosotros hemos creado a través de un campo de información. Y nos permitiría también establecer desde un principio hasta dónde podemos contestar, hasta dónde es nuestra responsabilidad como investigadores de hacernos cargo de aquello que estamos generando empíricamente. Entonces, ya a la hora del examen, por ejemplo, ya tendríamos nosotros muy claramente, como autores de un proyecto, de una investigación, que no tenemos que inventar nada porque nuestro compromiso es sobre este alcance de nuestra investigación empírica. Bueno, aquí es el ejemplo que les estaba comentando sobre una tesis en la que estoy participando como miembro del sínodo sobre la violencia digital. Esta autora eh, lleva a cabo unos objetivos específicos que están basados en la teoría del teletrabajo.
de la violencia en el teletrabajo. Anteriormente a que presente sus objetivos, la autora en su anteproyecto establece un marco teórico donde habla de autores que desglosan una serie de características de violencia digital. Y entonces, por ejemplo, el objetivo específico 3.1, la autora dice si existen insultos electrónicos, el hostigamiento laboral, denigración laboral, que ya está definida, suplantación, sonsacamiento, exclusión, ciberpersecución laboral. Entonces, ya las presentó en el marco teórico de su anteproyecto. Los presentan como objetivos para identificar si existe eso en la muestra que va a investigar. A mí me pareció interesante porque este es un planteamiento totalmente teórico. Y entonces la lógica de la autora es que nos lleva a establecer una serie de preguntas en su instrumento que está vinculada al objetivo y el objetivo está vinculado al título. Entonces aquí está violencia digital, habla todas las categorías de violencia digital en esta columna, insultos electrónicos y los mismos que hemos hablado, y luego va desglosando las preguntas que todavía están para revisarlas, pero está estableciendo en un instrumento de una entrevista a profundidad, pues cómo le va a plantear al miembro al participante del estudio, cómo va a indagar estas categorías que nacen de sus objetivos. Este es un buen ejemplo, aunque todavía está este, revisándose eh, de los alcances de su instrumento. Va a salir un instrumento enorme, hay que trabajarlo, pero digamos que lo está trabajando de una manera bastante lógica. Bueno, vamos a detenernos tantito. Bueno, nos dice el doctor Salcedo en Acatlán, no hay alguna política para pasar los trabajos de titulación por algún software. No obstante, algunos profesores y profesoras lo hacemos, sobre todo cuando encontramos indicios o patrones. Sí, Arturo, así es. Bueno, este compilatio es un software que, como veremos, pues es muy amplio, que tiene hay todo una estructura de evaluadores que van determinando si va cumpliendo estos trabajos eh, con el hecho de actuar honestamente y no plagiar. Eh, Desde tiempos remotos, lo recordarás, Arturo, pues los plagios saltaban, porque no siempre fue así, pero hubo un momento en el que el desarrollo de Google se fue afinando de tal forma de que uno podía ya identificar plagios y es un instrumento muy bueno. De hecho, yo los plagios que encontré en la comisión dictaminadora la anécdota o los hechos que les comenté hace un rato, pues los encontré en Google, saltan. La verdad es que como el plagio a veces es muy burdo, pues evidentemente que Google los detecta, pero hay instrumentos más sofisticados. Si nos puedes contar mañana sobre los instrumentos que tú utilizas, estaría excelente. Bueno, pues ese sería el instrumento teórico utilizado por por la futura doctora en psicología. Hola, doctor. Sí, Susi, adelante. ¿Cómo está? Buen día. Bien, Susi. Nada más quería preguntar, entonces los objetivos, por ejemplo, van definidos en el marco teórico, bueno, las variables, y entonces de ahí podemos agarrar lo que es las preguntas, o sea, es fundamental todo que esté concatenado, ¿no? Sí, ¿Correcto? Ajá, correcto. Hay instrumentos que son teóricos, ajá, eh, o puede haber instrumentos mixtos. Es decir, la diferencia sería en que tus planteamientos o tus ítems los estás basando en postulados teóricos que determinan cierta característica, en este caso de tipos de violencia digital. Y entonces lo que hace la alumna es establecer, quiero estudiar esto, por ejemplo, sonsacamiento laboral,
que tiene un nombre muy curioso, pero que teóricamente existe eso de ensocamiento laboral. No recuerdo ahora qué significa, pero tiene que ver con coalición de intereses entre trabajadores para afectar a alguien. Están marcando. Eh, y bueno, eso lo plasma aquí en un instrumento teórico. Una vez que ella lo aplique, los resultados los va a analizar a través de la teoría que planteó. Pero hay otros que son empíricos totalmente, que tú no sabes porque no has encontrado, pero te interesa buscar. Por ejemplo, podría ser algún instrumento que hable sobre los daños emocionales en los niños que estuvieron aislados durante la pandemia y cómo afecta en su rendimiento escolar. Entonces, pues tú vas haciendo preguntas porque como no hay, sería exploratorio la investigación, entonces son el diseño de una pregunta o de preguntas de este tipo, más empíricas. De hecho, es un instrumento totalmente empírico y hay instrumentos mixtos donde hay preguntas que necesitan una respuesta que no se sabe porque teóricamente no hay nada establecido o hay muy poco, otros que sí están establecidos teóricamente y los vas mezclando en un instrumento que utiliza ambos tipos de ítems. Pero este es totalmente digital. De todas maneras, los objetivos que aquí están desglosados, que son muy amplios, eh, pues ella tiene esta idea de que va a estudiar todos y los va a comprobar. No es necesario desglosar tantos objetivos desde mi punto de vista, pero aquí pues tienen su lógica, ¿no? Sí, claro, porque incluyen como todo su trabajo, ¿no? Exactamente. Gracias, doctor. De nada. Miren, ahora para modelo para desarrollar una investigación utilizando tecnología. También me voy a ir un poquito rápido porque quiero ver las bases de datos, algunas bases de datos. Eh, Hay una serie de etapas para realizar la investigación de la tesis o del manuscrito, utilizando la tecnología. Ya no se puede hacer de otra manera, o sí, quizás arqueológica o en documentos físicos que no han sido digitalizados, pero básicamente ya todo es digital. Eh, bueno, ahorita les voy a mostrar una base de datos donde, a diferencia de las bases de datos totalmente académicas, también presenta objetos. Es una base de datos con objetos culturales. Está muy, muy interesante, que es la del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM. Pues se las voy a presentar en un momentito. Aquí, por ejemplo, uno hace su búsqueda de investigación, tiene que ser riguroso en la búsqueda, tiene que clasificar y trabajar con la información obtenida, después ponerlos en algún lado para después recuperarlos, cómo se va a usar esa información y posteriormente posiblemente socializar la información y colaborar en proyectos que serían las etapas de esta investigación, que es utilizando tecnología. Bueno, no, todos sabemos que la búsqueda de información, pues se utilizan conceptos claves de búsqueda. Todas las bases de datos tienen un espacio para poner esos conceptos claves. En realidad, uno puede determinar el tipo de concepto en los buscadores, pero si uno no lo determina, lo hace una búsqueda amplia con todas las categorías de búsqueda, que son autores, revistas, conceptos, etcétera. Siempre buscar en bases de datos confiables, que sea, eso ya cada día se va superando más, ya es difícil encontrar trabajos que se refieran a bases de datos, ¿cómo se llamaba esa base? Vago, web, o no sé cómo se llamaba antes, ya ni la recuerdo, pero era un sitio del vago, no me acuerdo, ¿sí se acuerdan? El Rincón del Vago, ¿no? El rincón del vago, la utilización de operadores booleanos para, Wikipedia, pues ya no, tampoco. ajá, sí, utilización de operadores booleanos para poder hacer búsquedas más precisas.
los resultados de la búsqueda, interpretarlos, etcétera. Todos estos elementos que aparecen aquí, pues son la fase inicial de la búsqueda de información. Lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, DOAJ, que es el directorio de revistas abiertas, de acceso abierto. Sobre esa búsqueda de información o la famosa Redalic, le voy a hacer mención. ¿Cómo vamos a clasificar y seleccionar la información? También eso es muy importante. Eh, la vamos a clasificar de acuerdo a nuestro índice que ya elaboramos. Para la búsqueda nosotros ya tenemos el anteproyecto y por lo tanto tenemos un marco teórico. Y ese marco teórico ya lo tenemos numerado, que podría ser este que está aquí a la izquierda. Entonces nosotros podemos abrir en una organización informática estas carpetas para poner eh, nuestros documentos completos en estas carpetas o ir trabajando en archivos de Word, las citas, las referencias en estas mismas carpetas que hemos abierto que se refieren a los puntos del capitulado de nuestro documento, incluyendo un apartado que pueda ser de metodología. Pero digamos, mmm, va a resultar obvio, pero en ocasiones está la desorganización que tenemos como autores que nos perdemos y no sabemos dónde dejamos las cosas, ¿no? Bueno, yo que a mí me pasa, o sea, Ay, sí, a mí también abro tengo mil una, ventanas abiertas. sí, mil ventanas, o lo tienes en una carpeta que no está anidada a otra carpeta sino la pusiste en otro lado y bueno, para encontrarlo tienes que hacer circo, maroma y teatro. Lo mejor es tener rigurosidad en la organización de tu material. ¿Cómo se recupera la información desde diferentes bases de datos? Básicamente es o local o en la nube. Eh, Ustedes pueden decir, bueno, es que esto es más o menos lógico, ¿no? Pero aquí en el local, me refiero no solo al USB, sino al disco duro de la máquina. Lo mejor es trabajar siempre en la nube y tener espacios, replicar en la nube o trabajar desde la nube. Mm, Cuando fui coordinador de educación a distancia en el Suayed, ocurre que, no sé si a ustedes les tocó, pero se quemó el servidor local que trabajaba en la FES. Y bueno, pues allá me avisó el encargado que se había quemado por una variación de voltaje y que iba a ver qué recuperaba. Le dije, oye, pues está muy bien, pero si tienes el espejo en la nube, pues ahí debe estar todo guardado. Y si es que el servidor que guardaba que teníamos, que replicaba en la nube, también se quemó. Entonces, no teníamos respaldo. Esto me sirvió así como experiencia para saber que hay que resguardar la información en diferentes dispositivos, en diferentes espacios. No miento si les digo que en tesis doctorales, por lo menos en 3 alumnos, se les quemó su computadora y no respaldaron. Ay, Y sí, es horrible eso. sí, Sí, hasta los trabajos o cualquier cosa, sí, sí, sí. Yo también no trabajaba en la nube y sí me pasó. sí, Como que se descompuso la USB que yo usaba y ya no, el disco duro más bien extraíble, ajá, y ya no recuperé nada y dices, ay, no, o sea, pero inclusive hasta fotos o cosas, ¿no? Que usas y dices, ching, o sea, sí, sí pueden fallar. Sí, es sí. respaldarla como en varios lados. Importante. Entonces, como autor del trabajo de investigación o como asesor o director, pues sí tienes que pedirle que lo hagan en la nube, ¿no? Sí. Bueno, así se recupera la información, eh, cómo se van a trabajar, que ese es el trabajo de gabinete que vamos a ver. Hay aplicaciones muy buenas para poder guardar notas, el Google Docs que todos trabajamos y que puede ser compartido con el director, o Evernote que guarda prácticamente cualquier tipo de material, ligas, imágenes, audio, eh, documentos.
en Word subidos en algún lugar, pues hace recordatorios. Evernote tiene chat propio en la versión gratuita, entonces sí sería una buena forma para trabajar la información. Después vienen otros puntos sobre socializarla. En academia.edu, por ejemplo, hay avances de tesis, entonces si uno, o de futuras publicaciones, uno puede subir allí un texto y decirle a la comunidad con la que está interactuando que le haga un comentario crítico a lo que a lo que estás desarrollando. Entonces te mandan comentarios, si tienen tiempo, etcétera, y algunas preguntas, por ejemplo, en Research Blogging. Aquí hay un problema con mandar avances, que ya nos pasó en la FESISTACALA, el hecho de que un autor propuso un trabajo de publicación en un libro colectivo, colaborativo, eh, y después nos llegó la notificación del editor que ese era un plagio de un artículo publicado. Entonces le dije al autor que no podía él publicar, puesto que era un plagio, y dice, no, yo no he publicado eso. Y después se acordó que lo tenía como advance, como avance en academia, y de ahí se había detectado el plagio. Dijo, no, pues es que para eso sirve esta herramienta. Y ya fui con el editor, le dije, oye, mira, lo tiene como una propuesta de publicación. Y el editor dijo, todo lo que esté arriba está publicado. Dice, vamos a tener una consideración con el autor, pero hay que decirle que lo baje. Y bueno, pues ya lo bajó y ya se publicó, pero ese es un riesgo que se corre al publicar. Bueno, para trabajar en proyectos, socializar la investigación que uno está realizando, por ejemplo, a través de una página de Moodle a la que tenemos acceso, o en Google Classroom para ir trabajando proyectos en Google Classroom. Eh, Inclusive con coautores de tesis ahí se puede trabajar o incluyendo al mismo director. Bueno, vamos a ver una parte importante. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o pregunta. No, doctor. Bueno, yo nada más, aquí cómo serían entonces los trabajos teóricos. O sea, es decir, estamos hablando ahorita de cuantitativo y cualitativo, que sería lo más adecuado, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, cuando se dan esos o esas tesis teóricas, Pues o sea, sí. Mm, ajá, sí, escucho. bueno, Perdón. seguirían las mismas rutas. En el planteamiento por ejemplo, de un anteproyecto, al ser una tesis teórica, por ejemplo, las variables o quizás deberían cambiar por indicadores o por conceptos, porque obviamente en la tesis teórica, al hacer una revisión, pues no vas a poner a prueba la manipulación de variables. Tiene sus modificaciones, pero básicamente seguiría la misma lógica. Sí. Ah, ok. Y otra pregunta, doctor, respecto a los autores, se siguen pidiendo igual, ¿no? Bueno, de 5 años a la fecha, que sean viables. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya no hay del tema a veces tanta información actualizada? O sea, sí se pueden incluir, ¿no? O no, o de preferencia no. Digamos que, por ejemplo, nosotros que hemos participado en actualizaciones de programas, hay un principio efectivamente, de que se le pide al alumno que haga trabajos con bibliografía que no pase de los 5 años. En el SUAYET, así es, se le pide que haga que asegure que su búsqueda es actual. Pero también hubo consideraciones que en los programas establece que si son textos fundamentales o históricos, no hay limitación. Por ejemplo, Freud, de modo que encuentres un artículo de Freud de hace 5 años para atrás, pues eso sí sería algo extraordinario, pero también hay otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la honestidad académica. Por ejemplo, hay tesis de hace 5 años o trabajos o publicaciones de hace 3 años que ya no tienen mucha vigencia porque, por ejemplo, COVID y uso de tecnología,
ya es otra tecnología la que está utilizándose. Esos temas se superan rápidamente, no tienen mucho que agregar y a lo mejor sí, o es un hecho que los nuevos estudios te van a proporcionar una mejor información. Entonces el autor que recurre a documentos más alejados, pues esos podríamos decir que tienen cierto nivel de obsolescencia. Por lo tanto, aunque te cumplan 5 años, son documentos desactualizados. Creo que más allá de una reglamentación, debe ser un buen uso de la información que se tiene. Y sí, tratando de que sea información actual, evidentemente. Gracias, doctor. Sí, de nada. Bueno, vamos a ver lo de la información y trabajo de gabinete. Bueno, vamos a ver algún ejercicio. No sé si conozcan a esta persona que está aquí, pero es una persona que ha contribuido mucho a la democratización de la ciencia, que se llama Alejandra Elbakyan, que para muchos miembros de expertos en temas digitales, bases de datos, community managers de la UNAM que conozco mucho, es como a la persona que más admiran, porque ella pudo romper con la privatización de las publicaciones. Nosotros que estamos en la UNAM podemos acceder, entrar y poder solicitar a nuestra biblioteca digital una gran cantidad de revistas. Es muy difícil que nos rechacen una porque la UNAM tiene convenio con prácticamente todos. Entonces, nosotros no necesitamos utilizar el recurso llamado Sci-Hub. Para los que no tienen acceso a una biblioteca digital, eh, como la que tenemos nosotros en la DGB, la Dirección General de Bibliotecas, pues entonces pueden utilizar esta herramienta para poder abrir cualquier instrumento, eh, porque muchos de ellos, como comprobé ayer que estuve haciendo un ejercicio, te piden hasta 800 pesos por un artículo de 19 cuartillas. Entonces, con ella, que la persigue la CIA y que hay órdenes de aprehensión en contra de esta chica, pues inventó este método informático de socialización. Déjenme ver si detengo aquí esta, porque creo que no puedo entrar a las ligas. Ah, perdón. When you're recording. Ah, ok. Pues entonces vamos aquí y nos vamos a ir a... voy a abrir la página precisamente de SciHub. Me voy a volver a ir a la presentación aquí y espero que se vea mi navegación. Bueno, no sé si se está viendo ya la página web. ¿Sí se observa? Sí, Bueno, ahí está la página web de SciHub. Y bueno, eso es donde obtuve, por ejemplo, ahí está, eh, Alexandra saludando y burlándose de la CIA. Pero ahora vamos a hacer acá atrás. Bueno, aquí, si nosotros tenemos un DOI, lo podemos poner. Eh, Aquí te pide un DOI, que es como ustedes saben, es una clave única que identifica al artículo científico que se ha publicado. Me voy a ir para acá porque quiero abrir el Scholar. Aquí está el Scholar. Bueno, voy a hacer este ejercicio. Aquí no tengo ningún DOI ahorita, pero puede ser que hice una búsqueda y que no pude encontrar la revista. No se abre la revista. Entonces voy a Google y, por ejemplo, quiero encontrar
eh, pues, con el tema COVID-19 on Education. Bueno, pues entonces entro aquí y digo, ah, mira, aquí está el efecto del COVID-19 en la educación. Me lo entrega el Google Académico. Le doy aquí clic a ver qué es lo que tiene y me dice, mira, aquí está el artículo. Y viene este artículo y lo quiero abrir, a lo mejor si lo abre, o es otro lo que viene. Bueno, suponiendo que este sea el artículo, a ver, aquí yo no puedo ver más para abajo. Bueno, aquí es el DOI, este. Me salió mal el ejercicio porque se supone que no me lo iba a permitir abrir, pero sí me lo permitió. Pero voy a copiar el DOI. Hay algunas revistas que aparece el DOI en la carátula y te dice, no, pues no lo abro, no lo puedo abrir porque tienes que pagar. Este sí lo abrió, pero me voy a ir para atrás esperando que otro no lo pueda abrir para que veamos cómo, por ejemplo, este. Vamos a ver si lo abre. Si no, nos. Bueno, porque este se lo va a abrir. Springer. Springer es una editorial que regularmente no deja abrir. Entonces, download, PDF. Sí lo abre. Bueno, suponiendo que no nos los permitiera abrir. Ya copié o ya tengo un DOI. Y entonces lo pego aquí. Y aquí le digo que con la llave que lo abra. Y ya lo entrega el artículo. Que en este caso es de acceso libre, pero que pudo haber sido de cobro, pero teniendo el DOI, aquí lo abre. Entonces, lo vamos a bajar. Vamos a copiar el título. Vamos a copiar el título para ponerlo tener identificado en nuestros directorios. Lo copio y entonces lo bajo. Y como pueden ver, está identificado en la revista como Hoffman 2021. Entonces lo vamos a poner así. Que copiamos el título tal cual y lo identificamos y lo guardamos en el directorio que le corresponde. Guardar. Esta fase de identificación de los artículos es muy importante porque nosotros ya tenemos identificado y no hay manera de que se nos pierda porque ya sabemos que este artículo se llama el efecto del COVID-19 en educación, lo guardamos aquí. Y ya lo tenemos guardado eh, en nuestro identificador de directorio de artículos identificados. Bueno, pues este es el Sci-Hub que funciona a través de DOIS, esta clave. Bueno, pues vamos a cerrar este DOI y nos vamos a ir a eh, Scholar, que sería la segunda base de datos que me gustaría revisar con ustedes. Sé que pues ya lo conocen la mayoría. También hace tiempo que dejamos de. Es muy raro que un alumno busque en Google. Eh, Antes era pues lo que más se acudía, ¿no? A buscar toda la información en Google. Bueno, ya con la fortaleza del Google académico y las prácticas de los alumnos, ya todos buscan en Google académico. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, representaciones sociales. Estamos haciendo un estudio sobre representaciones sociales. Nos arroja todo esto. eh, y, y bueno, aquí hay varios elementos. Vamos a poner. Aquí no nos arroja, pero vamos a poner.
Este artículo de Mora, de, del profesor Mora, que es profesor en la Universidad de Barcelona, mexicano de Zapopan, él escribió este artículo, La teoría de las representaciones sociales. Estaba publicado en Atenea Digital en el 2022. Y luego en los resultados nos arrojan una serie de descriptores que podemos guardar para después leerlo. Podemos ver, este es muy importante, citación. Le damos citar y nos aparece, pues, cómo lo puede citar en APA, en MLA, en ISO. Nosotros buscamos, siempre citamos en APA, pues vamos y copiamos. Yo en ese aspecto soy muy artesanal. Entonces voy, copio y voy haciendo mi bibliografía de los artículos que voy bajando y sé que puede tener errores de formato, pero son raros que tengan errores. Entonces, aquí copio y pego y abro un Word con mi bibliografía. Bueno, si este artículo de Mora, por ejemplo, aquí no se pudiera abrir, eh, hay versiones. Entonces lo tienen en 17 versiones. Quiere decir que está subido en distintos servidores. Alguien lo subió, lo copió y lo compartió. Suponiendo que este artículo, que no lo es, fuera de paga, pues entonces hay artículos de paga que son liberados por otros investigadores que pagaron por ellos y que luego los suben a servidores de sus instituciones. Por ejemplo, aquí hay un servidor, una dirección web de Uruguay, hay esta del Reino Unido, alguien lo subió a su página de academia, Estados Unidos, y podemos darle clic así a los que están compartidos y a lo mejor algunos todavía conservan el cobro, pero a lo mejor algunos no. Y entonces podemos decir, bueno, pues vamos a buscarlo en Uruguay y vamos a ver si se abre. No, no se abre. Vamos aquí a del Reino Unido y aquí está el artículo de Martín. Entonces, que como pueden ver, y por eso lo quise buscar, es un artículo citado por 2079 autores. También es algo muy curioso porque Martín Mora, cuando hizo este artículo, no pensó que fuera a tener tanto éxito, hizo unas fichas, hizo unas reflexiones y lo subió y luego se lo publicaron. No era un artículo al que le hubiera dedicado mucho interés académico, sino fueron apuntes y los corrigió y su director le dijo, pues está publicable, ¿por qué no lo publicas? Lo publicó en Atenea y tuvo mucho éxito su artículo. Este, Nos vamos a ir un poco más atrás. Ya saben que para hacer las búsquedas, pues uno puede establecer una serie de características aquí en el Google. Por ejemplo, aquí la teoría de las representaciones sociales, otro elemento que nos arroja la búsqueda son los artículos relacionados. Y entonces uno va haciéndose de su bibliografía con los artículos relacionados, claro, viendo las fechas y todo y las limitaciones, viendo la relevancia del artículo por el número de citas, por ejemplo, este de Jodelet, y uno va buscando información, eh, encontrando artículos referenciables, que son todos estos que están publicados, y vas buscando más bibliografía navegando. Este es un artículo de un libro, por lo visto, de Denis Jodelet. Bueno, voy a salirme y vamos a ver aquí en la presentación, no sé si la están viendo mi, este, ahora ya, ajá, screenshot, ok. Mm, Pero no sé si tengan una duda hasta ahora.
No, doctor, todo claro. Bueno, de mi Bueno, parte. sí, en la presentación que les voy a dar vienen las ligas a Sci-Hub, a Scholar Google y a la Dirección General de Bibliotecas, que sería otro de los sitios que tenemos para eh, hacer búsqueda de... Esta tiene sus características que son muy interesantes, o cómo le hago para ver. Bueno, vamos perdón. Screen sharing is paused. Déjenme ver porque ya no encuentro aquí mi navegación. ¿Qué pasó? No encuentro mi navegación. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a hacer minimizar esto. Ah, que no lo puedo minimizar. Entonces, mm, bueno, no sé si tengan alguna pregunta porque aquí ya me perdí, pero bueno, básicamente vamos a hacerlo aquí. Me voy a ir aquí a mi página y soy este. Cerré el navegador y no lo pude abrir de nuevo porque como estoy grabando la sesión no me permite salirme de mi página, pero ya lo abrí. Entonces vamos a buscar eh, Dirección General de Bibliotecas. Entramos a la página de la dirección. Y luego me voy al Zoom y luego lo comparto y luego ya estamos aquí en la Dirección General de Bibliotecas. Así es. ¿Ya ven la página de la Dirección General de Bibliotecas? Estoy navegando en la Sí, página. sí, ya. Sí, sí se ve, doctor. Bueno, pues vamos a ver. Hice un ejercicio. Eh, Vamos a poner creador de contenido. Estamos haciendo algo sobre creación de contenido. Voy a bajar esto porque me está estorbando. Ya cambiaron la carátula. No sé cuándo lo cambiaron, pero yo ayer que estuve navegando me di cuenta que la habían cambiado. Por ejemplo, este es un documento de trabajo. Estamos en el buscador general. Aquí no hicimos ningún filtro. Entonces, lo que voy a hacer es aquí donde dice tipos de fuentes, le voy a decir que solamente publicaciones académicas, porque arroja noticias, revistas, publicaciones de asociaciones, conferencias y un montón de cosas. Solamente publicaciones académicas. Le damos a aplicar y nos va a dar artículos, publicaciones arbitradas. Aquí los va caracterizando, ¿no? Entonces, si quiero entrar aquí, Exploring Inventions, vamos a ver. Estoy dando clic para que me abra el archivo. Aquí viene el título, autores, el DOI, viene el DOI. Suponiendo que algunas de ustedes ya no tengan el acceso a la biblioteca, porque te pide la clave de alumno o de investigador, entonces, pues aquí copias el DOI y te vas al SciHub y ya lo vas a tener. Podemos hacer la prueba. Bueno, lo voy a copiar. Aquí me dice,
que como dice, hola invitado, haz login para acceder. Como no me logué para poder entrar, le voy a dar el login. Entonces aquí está mi número de trabajador y mi clave y voy a iniciar la sesión. Entonces ya me va a permitir bajar, espero, los documentos que estoy buscando. Acá ya me aparece para descargar. Anteriormente no me aparecía. Me tuve que loguear para poderlo bajar y ya lo descargo. Le copio igual este título hasta acá. A ver si lo voy a bajar en PDF, lo descargo. Igual me pone un nombre raro identificado en la revista, EBSCO Metadata 1112. Bueno, se ve que lo acaba de poner porque es la fecha de hoy. Y lo sustituyo con el título de la revista. Ya tengo tres en este escritorio y ya lo guardó. De aquí, pues puede hacer muchos elementos de búsqueda. Bueno, supone que aquí ya pasé, pero voy a la biblioteca digital. Bueno, ya aquí está la creación. Estoy aplicando el texto completo, ya me dice que son los textos completos. Como me salí, dice aquí, por ejemplo, esos artículos no pueden mostrar a los usuarios invitados. Aquí me tengo que conectar. Vamos a irnos otra vez a el SciHub. Vamos a poner el DOI de la revista que acabamos de copiar. Ah, no, es que le copié el título. Después, ¿no les digo? Aquí está el DOI de la revista que no nos dejó abrir. Voy aquí al SciHub, lo pego. Doesn't have the request. Doesn't have the request document. No, se me quedó mal porque se supone que abría todos. Bueno, no siempre pero es muy probable que sea muy reciente y no lo hayan incorporado. O que ya tenga un firewall y no se pueda abrir. Bien. Ahora me voy a ir a esta eh, base de datos. Un momentito. No puedo copiar. Bueno, lo voy a compartir. Voy a compartir esta. Bueno, hay un centro de investigaciones y estudios de género, que es el CIEG Bibliotecas UNAM.mx. Entonces, vamos a entrar a esta base de datos para que conozcan o que vean, por ejemplo, para hacer investigación documental. Es que me tengo que cambiar al navegador y aquí está la Biblioteca Rosario Castellanos, que así se llama esta biblioteca de la UNAM.
Entonces, en recursos en línea, yo ya aquí ya le di recursos en Libra, en línea, y vienen bases de datos que en, eh, están en el servidor o del la propia o centro del CIEG. Entonces, yo conocí porque me invitaron a revisarlo y a dar mi opinión, este que se llama Archives of Sexuality and Gender, archivos de sexualidad y género. Entonces, esta base de datos lo que nos va a arrojar son archivos de 5 bases de datos. Uno es LGTBQ, historia y cultura desde 1940, otra desde 1940 la parte 2, sexo y sexualidad desde el siglo XVI al siglo XX, perspectivas internacionales sobre el activismo LGTBQ y cultura, y lo que se le denomina en español el infierno de la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces digo, ay, bueno, está bien interesante. Vamos a ver. Lo malo es que esta base de datos no aparece vinculada a la página principal de la Dirección General de Bibliotecas. La, la UNAM compró los derechos a Gale. Gale se ha encargado de alimentar esta base de datos que tiene como elementos de la colección. Aquí están las bases de datos, perspectivas, el movimiento LGTB, el infierno de la Biblioteca Nacional de Francia, historia y cultura, etcétera. Sexo y sexualidad del siglo XIX. Mm, Bueno, déjenme que me está estorbando aquí. Bueno, aquí habla de las colecciones. Tiene 83 colecciones. Por ejemplo, tiene una buena colección sobre la época de la pandemia del SIDA. Principalmente son documentos de Estados Unidos, también de Inglaterra. Están la mayoría en inglés, pero incorpora pósters, eh, actas de sesiones de discusión, fotografías, eh, tiene audios, objetos, y bueno, y muchos libros también, pero no solamente eso. Por ejemplo, aquí viene sobre movimientos y convocatorias, carteles que nos dan una buena presentación de documentos culturales para poder hacer investigación de contenido sobre estas bases de datos. Si pueden ver, son muy variados, en particular, por ejemplo, desde el origen del SIDA, mm, VIH. Aquí recopilé muchísima información sobre las primeras medidas de prevención que se hicieron en Estados Unidos, sobre los movimientos que estuvieron muy activos eh, en aquella época. Aquí vienen las publicaciones, viene el listado de publicaciones y los países, pero, a ver, se debe ser, a ver, ya entrando a cada colección, vienen las subcolecciones que las integran, movimientos feministas, pero yo quiero mostrarles uno en particular que no está aquí en la uno, a ver si está aquí en la 2. Estoy buscando. A ver si aquí. Este. Investigación en sexualidad, investigaciones en sexualidad, la literatura, literatura inicial, desde las estadísticas a la erótica del Instituto Kinsey. Bueno, aquí te hablan de que el famoso sexólogo
psicólogo Alfred Kinsey, eh, fue el que empezó la revolución sexual y él compartió o vendió su colección que está contenida en esta, en esta base de datos. Vamos a poner en español. Bueno, ya entré a la base de datos de Kinsey y aquí viene un material muy valioso, documental. O sea, uno lo puede bajar por libros, por carteles, por fotografías. Y aquí viene, por ejemplo, de 1805. Dice, por ejemplo, en 1805 salió este cartel que criminaliza todas las relaciones sexuales que no son sancionadas por el rito del matrimonio. Y entonces uno va viendo allí, creo que venía una descripción. ¿Dónde viene la descripción? Bueno, es cuestión de navegar esta base de datos, pero es muy, muy interesante. Por ejemplo, nada más para, yo hice lo del SIDA. Pero me voy a volver a la búsqueda básica. Mm, Vamos a poner AIDS. Entonces, sobre SIDA, VIH, me entrega 407 monografías, manuscritos, periódicos. Si se da cuenta, esta base de datos que tiene la UNAM no son artículos científicos, no solo artículos científicos, sino documentos de publicaciones de la vida cotidiana. De julio de 1995, estrategia de Estados Unidos, estrategia internacionales para el VIH. Y vienen los documentos completos, que si nos ubicamos en aquella época, pues básicamente estaba en, en auge. Bueno, esta es una base de datos para hacer investigación documental básicamente. Voy a presentarle las otras. Son dos más antes de... eh, aquí vamos a compartir. Es más, me voy a ir un poquito más rápido. Hay una base de datos de artículos, más bien de tesis, que es en las tesis españolas, que es tesis en red. En tesis en red entrega los archivos en PDF en texto completo, lo puede uno bajar, y bueno, algunas en la carátula que está aquí, la imagen de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, Cataluña, la abierta de Cataluña, que es muy importante, y son muchas las universidades que están en este consorcio de tesis en red que mm, pues uno puede, para la realización de un trabajo de tesis, revisar otras tesis es muy importante. De hecho, sería uno de los elementos fundamentales de ver cómo otros contemporáneos, otros trabajos contemporáneos están realizando investigación similar a la que está realizando un autor, ustedes. En el mismo momento puede haber otros autores que acaban de terminar sus tesis y que son similares en el tema. Entonces, la ventaja de poder buscarlas y encontrarlas es que puede ser un referente para saber qué bibliografía utilizó, qué metodología utilizó y las conclusiones a las que han llegado en otros trabajos de titulación.
también los tiene la UNAM y la biblioteca, en la biblioteca de la Dirección General de Bibliotecas de nuestra institución. Pero aquí pueden hacer esas comparaciones. Entonces bajan el texto completo, digamos que utilizar tesis doctorales de universidades españolas, un poco yo lo que hago con mis alumnas o alumnos es invitarlos a que las revisen y que básicamente revisen el método, la metodología utilizada y la bibliografía, de tal suerte de que puedan mejorar sus planteamientos de sus trabajos. Eh, bueno, ese sería uno de las bases de datos que les recomiendo. Bueno, esta que se llama DOAJ es el directorio de revistas abiertas de acceso libre. Tiene 10 millones y medio de artículos eh, en 89 idiomas. Entonces uno, al igual que en la búsqueda de la UNAM, no lo voy a hacer ahora, pero aquí donde está el espacio de búsqueda, pones el tema y te va arrojando. Como son muchísimas revistas, sería mejor hacer búsquedas incluyendo el operador booleano AND para que te busque, por ejemplo, SIDA o AIDS, si lo quieres hacer en inglés, and Mexicans, SIDA y México, o SIDA and México. Y bueno, ya te va arrojando, ya se va delimitando más la búsqueda. Por ejemplo, en bases de datos tan extensas como esta, sería mejor ser más preciso en la búsqueda de los conceptos. Te los arroja en texto completo, te identifica la revista y también puedes ver, por ejemplo, aquí en la foto que está en la presentación, la imagen por artículo o por revista. Entonces, igual te puede hacer la búsqueda de revistas. Es muy interesante, es un poco caótica esta base de datos, pero afinando los términos de búsqueda, puedes encontrar archivos, eh, artículos que van a ser muy interesantes, muy importantes para la realización de tu trabajo. Bueno, esas serían las bases de datos. Bueno, otra cosa que se debe plantear ahora, ya hicimos todo, ¿no? Ya, hasta ahora esta plática comenzó con la tesis, el trabajo de tesis, la honestidad académica, la deshonestidad académica, cómo fomentar la honestidad académica, plantear un anteproyecto que nos vaya guiando lógicamente en la elaboración de nuestro proyecto. Ya vimos la búsqueda de información, cómo recolectar la información, cómo bajar los archivos, pero pues la parte más importante de un trabajo de titulación, de un trabajo de investigación, no sé si la más importante, pero la crítica es el trabajo de gabinete, que es decir, sentarse y ver qué hago con lo que tengo. Eso siempre es un reto que también implica tener un método. A veces es bastante intuitivo, pero en esta práctica lo mejor es ser sistemático en la forma de trabajo, ¿no? Ya vimos en el punto uno, hay que trabajar con carpetas locales y en la nube, eh, incluyendo de forma desglosada el marco teórico y la metodología. Después, ya lo hicimos también, bajamos los archivos con el nombre que identifique la revista que nosotros, perdón, el capítulo o el artículo, el paper que hemos obtenido. Después, ahora vamos a ver cómo marcar los artículos revisados en los conceptos centrales. Después, trabajar eh, copiando anotaciones textuales y traducirlas en el traductor y cambiar el nombre del archivo para identificarlo como revisado. Esa sería más o menos la sistematización del trabajo de gabinete, que anteriormente se hacía en libros y en artículos en papel, pero que se sigue haciendo, digamos, en una cantidad menor. Ahora todo es digital. Entonces, estos serían los pasos. Por ejemplo, aquí en carpetas y archivos identificables, para una investigación determinada,
por ejemplo, en este capítulo, en esta carpeta se llama Cambios en la enseñanza. Es una investigación sobre los cambios en los métodos de enseñanza que se realizaron por motivo de la pandemia del COVID-19. Entonces, lo que yo usualmente hago es que bajo el archivo con el nombre completo, como aparece aquí. Posteriormente, una vez que ya está marcado, es decir, lo voy subrayando el artículo en el PDF, y ya está trabajado el artículo, le pongo un apellido, un nombre que me diga que este ya fue revisado. Regularmente es Marco. Entonces le pongo marco.pdf. Todos están en marco.pdf y lo que puedo hacer es borrar el otro archivo o conservarlo en una carpeta diferente. Pero sobre los que voy a trabajar son sobre los que están marcados aquí. Estos archivos ya están marcados. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a compartir otros archivos. Aquí no. Voy a ir ok. Está pasando el de los colchones. No sé si se escuche, pero a mí francamente me pone de nervios. De por sí soy un poco nervioso. Eh, Sí, pero se escucha muy poquito y además no importa, siempre eso es lo que ocurre y a mí sí me con las pone. cuestiones en línea. Sí, sí pasa. A ver, aquí lo voy a ir viendo porque ustedes no lo ven. Estoy abriendo archivos. Este no. Vas para afuera. Será este. Este sí, pero este no ahorita. Voy a compartir la manera como hago el trabajo de gabinete. Este. Bueno, este es un artículo que ya revisé y se llama la enseñanza remota de emergencia durante el COVID-19, durante la pandemia de COVID-19, las experiencias de los padres y las perspectivas. Y entonces yo ya lo bajé, cumple con ciertas características y voy marcando en amarillo lo que me parece ideas centrales del texto. Ideas centrales. Entonces aquí lo que digo, esto es recuperable. Como en todos los textos académicos, muchas partes de los párrafos, o más bien del escrito, son contextuales o hacen referencia al pasado, pero aquellos donde están aportando algo, reflexiones que son relevantes, las voy copiando. Primero las marco y después ya lo tengo todo marcado acá en la parte de las conclusiones. Y digo, bueno, pues entonces lo que hago es que este texto ya está marcado y, por ejemplo, me voy aquí. Pues no se puede copiar, pero suponiendo, digamos que mi inglés es de regular. Ah, súper básico, ¿no? No, sí, a malo. Entonces, pero lo puedo entender. Entonces digo, bueno, esto me pareció importante. Entonces, copio. Eh, Creo que no, me voy a tener que salir otra vez para irme a la navegación. Me voy acá. Miren, es lo que voy a hacer ahora, es compartir. ¿Dónde está? No veo. Aquí está. Bueno, creo que se está compartiendo y viene el traductor de inglés a español
que también puedo razonablemente ver cuando una traducción es errónea, porque a lo mejor está comprendiendo los conceptos en un contexto diferente, y lo que hago es pegarlo. He de decir que eh, la verdad ha mejorado muchísimo las traducciones, y todo lo que está aquí en inglés que comprendí, aquí viene. Todos estos cambios de emergencia en el sistema educativo han generado que los padres se preocuparan por la educación física y emocional de sus hijos. Tiene esta cosa de que pone después un punto y salud mental en la última frase, y bueno, ya sabes que mental health va arriba. Entonces, generó que los padres se preocuparan por la salud mental, educación física y emocional de sus hijos. Entonces, lo copio, ya está copiada, y lo pego en un archivo de citas textuales. Aquí no puedo engañar, no es mi intención, es siempre saber y reconocer que esto que estoy copiando aquí pertenece a alguien. Actual, al autor del que hice la marca en el artículo. Voy a salirme. Bueno, y ahora voy a compartirles algunos textos. Bueno, ya hice la búsqueda del artículo, ya marqué el artículo, ya copié el artículo. ¿Por qué en inglés? Bueno, porque la bibliografía en inglés es más vasta, es reconocida como académicamente relevante, aunque siempre hay que incluir artículos en español. Y bueno, es un tema que es estudiado internacionalmente. Si fuera otro tema, pues a lo mejor la bibliografía vendría más en español o bibliografía propia de México, pero en este caso, pues es un tema relevante internacionalmente. Entonces, pues eso ya copié y tengo pasado de mi artículo marcado las citas textuales identificadas en un documento. Y ahora, vamos a ver. Fíjense bien. No sé si ya se vaya comprendiendo un poco mi método, pero bueno, aquí lo que estoy haciendo es referir a autores y las citas textuales de esos autores. Aquí, por ejemplo, de Castiñeira Rodríguez. Todos estos que están en este cuadro, como a manera de ficha, es del mismo autor. Castiñeira Rodríguez, Pérez Rodríguez y Lorenzo Rial. Y entonces encontré, y ya están marcadas en amarillo, las citas más relevantes del texto, y ahorita están transcritas aquí. Este fue en español, no utilicé la traducción. El uso de las TIC sirve para motivar el aprendizaje. Y luego le establezco una categoría, uso de la TIC, el papel de la escuela, profesor como creador digital, competencia digital, y tengo tesis, y tengo citas textuales de los autores, reconociendo al autor, y si se dan cuenta, por si se me pierde, en cada una de las citas meto al autor. No, no sería necesario, puesto que son citas textuales de un documento que puedo identificar externamente, es decir, ponerlo en la bibliografía, pero para que no se me pierdan, cada uno de los párrafos de cita textual viene con el autor. Después lo voy a trabajar y lo voy a borrar. Villegas García, por ejemplo, aquí unos autores españoles, por eso creo que todo fue en español. Y bueno, así es como se voy trabajando las fichas y las voy etiquetando para después juntarlas en un documento. eh, Estas etiquetas van a irse sumando o van a ir encontrando acomodo lógicamente. Por ejemplo, educación en línea y nuevas tendencias educativas se vincula con TIC y nuevas pedagogías, y vamos armando
el discurso, que no es nuestro, sino que es de los autores que estamos retomando para poderlos trabajar. Nunca vamos a dejar la referencia. Y ahorita voy a irme a un archivo para que vean cómo se trabaja. ¿Qué sería? Este, por ejemplo, es de un texto en inglés. Están ya identificados las citas textuales de Almazova y Rubotska y bueno, ya están aquí identificadas todo lo que copié y pegué. Después hago una referencia ya traducidas, pero aquí utilicé este espacio y ya voy trabajándolo, aunque siempre aquí es darle en cada párrafo el reconocimiento a la autoría, pero ya lo estoy trabajando. En el caso de Rusia, tal y tal, señalan que para lograr una adecuada transición del modelo presencial, todo esto es textual, pero ya tiene agregados de redacción míos. Bueno, voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ya un último archivito, que sería el siguiente. A ver si se puede ver ahora. ¿Dónde está? No, ese no es. Pone citas de artículos para el escrito de impacto de la pandemia en el trabajo académico de profesores. No sé si se alcance a ver, pero si no lo amplio. No, no se ve más. Bueno, aquí dice cita en inglés. ¿Por qué no se ve más amplio? Espérame tanto. Si no, igual lo podemos ir ampliando en pantalla. Ah, bueno, ahí se ve. Cita en artículo, aquí lo hago, la cita en inglés, la que está copiada en amarillo en el texto, la cita en español, es decir, la cita tal cual en español. Luego aquí unas observaciones que puede ser cancelado porque al final no la tomé, y la categoría que ya abrí y la bibliografía. Luego, por ejemplo, aquí, esta es la cita en inglés, esa es la cita en español transcrita, y aquí está la interpretación que hago del texto. Entonces aquí ya incorporo, para no caer en ninguna deshonestidad, entonces aquí, aquí está marcado el autor. Aquí está el autor. Pero esto ya es una redacción de una interpretación que estoy haciendo sobre esta cita textual. El tema y todo esto se va a la bibliografía. Y bueno, así voy haciendo mis interpretaciones. Después, lo que seguiría, ya con esto voy a terminar, lo voy a hacer aquí mismo, es que esta columna de interpretación los voy pegando y entonces saco una interpretación a partir de lo que estoy expresando aquí, que ya no solamente es la idea del autor está establecida, pero la interpretación es propia, y aparte de la interpretación viene una reflexión sobre estos conceptos que están ya trabajados, ya están vinculados.
que sería la parte de la innovación de lo que el autor tiene que poner. Bueno, les voy a pasar estos archivos y bueno, ya casi terminamos. No sé si tengan alguna pregunta. Solamente quiero decir que, como lo dije la sesión anterior, creo que hay una exageración cuando se habla del riesgo de copiar, que no copies, que no copies. No hay otra manera de trabajar. Estaba tratando de buscar ejemplos para saber, para explicar esto. Eh, mi hija cuando era pequeña iba a la gimnasia y a mí me daba mucha curiosidad que las niñas repetían y repetían y repetían y repetían y se copiaban unas a otras. Y la maestra, que físicamente ya daba consejos, porque no podía hacer esos ejercicios, las iba corrigiendo y otras ponían el ejemplo y ponían el ejemplo. Entonces, se iban copiando unas a otras. Se me hacía curioso esa manera de aprender, que es mejorando a partir de verse unos a otros. Igual ocurre en otras actividades. En la ruptura del copiar con el desarrollo de algo propio, de una innovación propia, entra cuando la persona reconoce todos estos antecedentes y dice voy a proponer algo diferente, voy a trabajar algo diferente, le voy a dar crédito a lo anterior, pero lo mío va en esta tendencia. De hecho, en la universidad, nosotros nos vemos inspirados por profesores y algunos alumnos o alumnas hasta hablan como los profesores o se dicen o están inspirados en ese profesor. Sin embargo, eh, de esa inspiración o de esa repetición o de esa copia, tiene que salir algo nuevo y eso es lo realmente original. Nada surge de la nada y lo original proviene de lo anterior. Solamente que hay que tener esto claro y tener un método de trabajo para la originalidad. Bueno, ya es la una, no sé si tengan algún comentario, no sé si los he aburrido, pero la verdad es que estas reflexiones creo que son importantes. No sé No, ustedes doctor, qué no opinan. es nada aburrido. Yo le agradezco mucho porque sí ha ayudado como a cambiar esa perspectiva desde que lo escuché y dijo la ocasión pasada, porque yo decía, bueno, es que todo ya está, ya ve que le comentaba. Sin embargo, es verdad eso que dice, sí, o sea, lo tomas, pero tú cómo, o sea, ¿cuál es tu aportación, no? De eso. O sea, es decir, vas a tomar porque tienes unas bases, sin embargo, ¿qué vas a, como dice usted, qué vas a proponer y cómo lo vas a hacer? O sea, puede ser similar, pero algunos, pero a lo mejor diferente, a lo mejor diferente población, diferente lugar. Entonces, pues la verdad es que sí cambia y pues gracias, porque sí ayudó a cambiar como mi perspectiva que yo tenía, ¿no? De todo APA es copiar, copiar, ¿no? Pero sí, Sí, sí es verdad lo que dice y le agradezco mucho. Por eso es que yo también me metí en esto porque independientemente que hay algunos temas que ya sabemos en teoría, en la praxis, desafortunadamente en la práctica es donde ahí nos perdemos, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque yo ya presenté eso, sí me gustaría seguir en la cuestión de la investigación, o sea, a mí me gusta y pues como que sentía que estas herramientas no las tenía tan claras también y pues yo le agradezco, es que también por eso estoy aquí. Entonces, sí, sí, le agradezco mucho eso, doctor. Y no, pues además que también lo está haciendo con ejemplos, reales, ¿no? O sea, eso también está interesante, que no nada más es teórico y pues nos está enseñando esa parte. Por ejemplo, yo soy muy desorganizada, como dice, y es porque lo quieres según hacer rápido, pero al final del día tienes que hacer lo mismo o resulta peor, porque a veces no encuentras ya inclusive el artículo y entonces dices, bueno, esta parte ya la tengo que mochar, bueno, a mí me sucedió, la tengo que mm, quitar porque ya no encuentro el autor, entonces, ¿no? sí, O la referencia la puse aparte, no sé, ya no sé qué pasó con este párrafo y pues ni modo, lo tengo que volar o tengo que buscar otro, porque no tenemos pues esa disciplina, ¿no? Ese hábito de organización, que si lo haces al principio, te será más fácil posteriormente y no al revés. así es importante tener un método de trabajo, sistematizar el método de trabajo y como les comentaba y gracias, Diana.
por tu comentario. Pues eso nos va a crear un hábito de trabajo en la investigación y también nos lleva en la práctica a generar un código ético de cómo vamos a tratar nuestras fuentes de información, nuestro método y los límites de nuestros estudios que regularmente tienen que estar establecidos desde que se aprueba el anteproyecto. Entonces, y eso sobrepasa por mucho las preocupaciones, teniendo un método, se resuelve el tema del plagio, que es algo que está muy en boga en la actualidad. Sí, sí, también de hecho este tipo de, y así como usted lo está explicando y todo eso, deberían de dar más cursos y eso, doctor. O sea, seguir con este tipo de cursos, la verdad es que son muy, muy factibles, inclusive pues en semestres anteriores, no nada más en el trabajo final, porque al final del día siempre nos basamos en todo este tipo de investigación, ¿no? Entonces sí Así es. sería importante porque luego nada más tenemos metodología y por ahí se queda y ya no seguimos lo que le decía, ¿no? La ocasión pasada nos seguimos y a veces creemos que es correcto, a veces unos tutores sí revisan, otros no, y pues desafortunadamente creemos que estamos bien y así nos vamos, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, Susi, por tus comentarios. Entonces, la sesión que viene, vamos a revisar algunas softwares para detección de plagio y que también los alumnos lo deben manejar y comprobar si es que está arrojando algo allí. Eh, y bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos el próximo viernes a las 11. Bien. Y el viernes ya les voy a... 5 pesos. Sí, Sí, negro o así. Profesor, tengo una pregunta. sí, ¿Nos va a compartir los videos? Bueno, al menos que no he sí, mirado. sí, Gracias. los voy a compartir. Y también les voy a pedir un trabajo final que básicamente es una reflexión Ok, eh, gracias. que se pueden tomar viendo los videos. Y bueno, nos vemos el viernes entonces. Cualquier cosa Sí, doctor, me manda un muchas mensaje. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, David. Gracias. Bye. Bonita tarde, doctor. Bye. Igualmente, hasta luego. Bye.